Hola chicos. Bueno, os he llamado chicos en vez de melones, ¿eh? Algo está pasando en mí. Bueno, nada, espero que sigáis bien, lo que siempre os digo al inicio de cada vídeo. Espero que sigáis bien, que estéis en casita, aunque ahora ya os han dejado salir un poco, así que nada, si salís, hacedlo bien, por Dios, no os vayáis, no montéis mucha juerga, ni partidos de fútbol, ni nada de eso, ¿vale? O sea, salir a dar un paseíto y poco más. Así que nada. Bueno, como veis en el vídeo, os tengo aquí preparado el tema 9 que, bueno, se refieren a las civilizaciones de Mesopotamia y Egipto. Y a ver, chicos, podríamos cerrar el libro, acabar el curso y terminar con la prehistoria, pero me parece un poco contraproducente, pues para vosotros, para mí, que soy el profe y tiene que trabajar y hacer algo, y, y bueno, en general para todos. Uy, 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 que se vuelve loco. No vamos, no, lo último que quiero es agobiaros, ¿vale? O sea, no quiero que penséis, pues eso, que de repente vamos a hacer un super examen de este tema ni nada por el estilo, ¿vale? Haremos lo de siempre, haremos algún proyecto, haremos algún triventi, pero nada demasiado serio. Y además vamos a seleccionar mucho las cositas que hay que, entre comillas, aprenderse, ¿vale? Pero sí que es verdad que, bueno, a mí como profe de historia sí que me gustaría que tuvierais claro qué pasó con las civilizaciones fluviales de Mesopotamia y Egipto, al igual que con Grecia y Roma. Y sobre todo con Roma tenemos un problema, porque el año que viene nos vamos a segundo de la ESO y empezamos con la caída del Imperio Romano. Y claro, ¿cómo vamos a estudiarnos o cómo vamos a entender algo de la caída del Imperio Romano si ni siquiera sabíamos, si en primero de la ESO no hemos aprendido, no hemos, al menos hemos escuchado qué pasaba con el Imperio Romano? Entonces, bueno, por eso es por lo que vamos a seguir un poquito, ¿vale? Con el temario. Bien, sabéis que la aparición de la escritura, cuando estábamos en clase y estuvimos hablando de las etapas de la historia, que la primera de ellas no se la consideraba historia, sino prehistoria, decíamos que siempre había un hito, un acontecimiento que marcaba el principio o el fin de una etapa. El fin de una etapa y el principio de otra, mejor dicho, ¿vale? Bueno, pues acordaros que la aparición de la escritura es ese hito histórico, em, ese cambio fundamental que hace que dejemos de hablar de prehistoria y comencemos a hablar de historia. Y dentro de la historia comienza la edad antigua, ¿vale? Bueno, aquí lo podemos leer, dice que la escritura apareció en Mesopotamia hace más de 5.000 años. Dice, fue un hecho tan importante que los historiadores consideran que en ese momento se acaba la prehistoria para dar paso a la historia. Justo lo que os estoy contando, ¿vale? Dice, la escritura surge como necesidad de controlar y conservar datos como los impuestos o los intercambios comerciales. Acordaros que en el Neolítico ya aparece, en la edad de los metales incluso, pero bueno, aparece mucho antes en el Neolítico, aparece en la ganadería. Los seres humanos comienzan a controlar, pues eso, el cultivo, comienzan a cultivar más allá de lo que necesitan y por tanto empiezan a negociar con todo eso que les sobra. Lo que les sobra se ponen a venderlo. Y claro, venderlo supone ganar dinero y ganar dinero mola mucho. Entonces, claro, tienen que controlar todo eso, contar cuántos, pues imaginaros que cultivan tomates, tienen que contar cuántos tomates tienen, cuántos podrán vender mañana, cuánto beneficio le aporta esto, cuánta pérdida han tenido con los tomates que se les han podrido, etcétera, etcétera. Entonces todo eso se necesita apuntar y apuntamos mediante la escritura, ¿vale? La escritura surge precisamente por eso, para controlar todo lo que se tiene, observar cuáles son las ganancias, las pérdidas, los intercambios comerciales que se hacen, ¿vale? Bueno, fijaros, hablando de la escritura, tenemos aquí, estos son curiosidades, ¿vale? Repito, que nadie se agobie, que son cosas que os voy a contar para, bueno, pues para que las escuchéis y lo tengáis en cuenta, ¿vale? Dice, la escritura nace, como ya os he dicho, como la necesidad de mantener ese control sobre lo que se tiene en los almacenes. Lo que os digo, tengo 5 tomates, 7 naranjas
y 9 manzanas, ¿vale? Pues todo eso se tiene que apuntar y aparece la escritura. Y fijaros si la escritura fue un pedazo de invento que hoy en día pues seguimos utilizándolo, ¿no? Bien, dice, en cuanto a la escultura, en cuanto a la escritura, hay dos tipos de escritura. Sigo mencionando que estos son curiosidades para que atendáis, ¿vale? Nada más. Dice, había una escritura que se llamaba cuneiforme y otra que se llamaba jeroglífica. La jeroglífica supongo que os suena más porque es más la que se ve en Egipto, ¿vale? Pero bueno, la cuneiforme también existe y se llama cuneiforme porque se escribe como una especie de cuña, como una especie de caña, que es esta de aquí, ¿vale? Veis aquí una persona que está sujetando una caña, es como una caña, que tiene forma de lápiz y en él, sobre una tablilla de arcilla húmeda, ¿vale? Esto sería una tablilla de arcilla húmeda, se van haciendo pequeñas incisiones, ¿vale? Se dejan incisiones, eh, se van haciendo estos pequeños símbolos y todo esto se deja secar al sol. Importante, los que practicaban, sobre todo en Mesopotamia, la escritura cuneiforme, se escribía de horizontal, o sea, en horizontal, o sea, así, ¿vale? Y de izquierda a derecha, tal como lo hacemos nosotros, ¿vale? Este es el alfabeto de la escritura cuneiforme. Bueno, esto lo tenéis en el libro, ¿vale? Y básicamente ya lo acabo de explicar, así que sin más, ¿vale? Y luego el otro tipo de escritura que tenemos es la jeroglífica, ¿vale? Esta es típica de Egipto, sonará más, la asociaréis más con Egipto, y sabéis que donde solían escribir era en el papiro. El papiro era una planta que tenía unas hojas gigantes, unas hojas bastante grandes, y se trataban, esas hojas se cortaban, se secaban al sol, se estiraban bastante y se obtenía bueno, pues una especie de hoja, ¿vale? Una hoja extraída de, como os digo, de esa planta. Dice, se escribía con palos de caña sobre el papiro y en este caso de la piedra. Y se escribía... Ah, bueno, perdón. Es que... Vale, que estoy leyendo sin saber lo que digo. En el papiro se escribía con palitos, con una especie de caña, ¿vale? Y el jeroglífico, como veis aquí, por ejemplo en estas fotos, también se puede utilizar en la piedra. También se hacen inscripciones jeroglíficas en la piedra. Y en el caso de la piedra, pues se hacía con un cincel. Un cincel es como una especie de... para que lo entendáis, como una especie de destornillador, así algo puntiagudo, finito y puntiagudo, que se le golpea en el mango con un martillo, una maza, y se van haciendo incisiones. Esta gente escribía tanto en horizontal como en vertical, ¿vale? Aquí veis que, por ejemplo, la escritura está en vertical, aquí está en horizontal, aquí está en vertical, y aquí tenéis el alfabeto, ¿vale? Bien, tener en cuenta el alfabeto porque luego os voy a proponer un juego, ¿vale? A modo de ejercicio. Así que bueno, aquí los tenéis, el alfabeto de la cuneiforme y el alfabeto sí, de la escritura jeroglífica, ¿vale? Bien, fijaros que este tema se llama Egipto-Mesopotamia, las primeras civilizaciones o algo así, las civilizaciones fluviales. Y claro, hemos pasado a hablar de la prehistoria, que hay poblados, y ahora de repente nos encontramos con ciudades e incluso imperios. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo puede ser esto de que en el tema 8 estemos hablando de poblados y aldeas y ahora estemos hablando ya de ciudades o de imperios? Bueno, rectifico un poco, y es que no sé si os acordáis que en el último tema que vimos, en el 8, la prehistoria, en la edad de los metales, ya empezábamos a ver cómo se iban forjando algunas ciudades, ¿vale? Bueno, pues aquí lo volvemos a recordar. Dice, durante la edad de los metales aparecieron las primeras ciudades gobernadas por un rey. Con el paso del tiempo, estos reyes fueron ampliando sus territorios, es decir, cada vez van conquistando más, mediante pactos con otras ciudades y pueblos o a través de la guerra, es decir, o por las buenas o por las malas van extendiendo su territorio. Así algunos reyes adquirieron mucho poder y lograron formar grandes imperios. ¿Qué ocurre? Que cuando uno genera un gran imperio, pues tiene una civilización, ¿vale? Dice, las primeras grandes civilizaciones se desarrollaron en Mesopotamia, Egipto, India, China,
y se les llama civilizaciones fluviales. Fluviales porque todas tienen en común que surgen alrededor de fuentes de masas, de grandes masas de agua, de ríos importantes. Si os fijáis, Mesopotamia se encuentra entre los ríos Tigris y Éufrates. O Egipto es una civilización que nace alrededor del río Nilo. O India es una civilización que nace al lado del río Indo. O China al lado del río Yangtze, ¿vale? O el Huanghe también le influye, ¿vale? Estas son las 4 civilizaciones fluviales más importantes que hay en esta etapa de la historia, la historia antigua, ¿vale? Estas civilizaciones, como digo, tienen unas características muy marcadas y muy claves. Son 3, ¿vale? Tienen un poder político muy fuerte, una sociedad muy jerarquizada, que luego os explicaré lo que significa, y también están caracterizadas por la construcción de grandes obras. El poder político fuerte. Pues el poder político fuerte, básicamente, explicado así en un lenguaje muy sencillo, es alguien que mande mucho y mande con mucha disciplina y, bueno, pues eso, y defienda bien sobre todo su territorio, ¿vale? Dice, el poder se concentraba en la figura del rey. El rey es el que dicta las leyes, el que manda sobre el ejército y el que suele cumplir funciones religiosas. Los reyes crearon un cuerpo de funcionarios, es decir, de gente que está a su alrededor siempre, para administrar sus posesiones, es decir, para saber cuánto dinero tiene, le llevan el dinero, le llevan la escritura de las leyes, le llevan la comida a donde el rey necesite, le dan consejo cuando el rey necesite. Es decir, ese cuerpo de funcionarios son gente que está a su alrededor, ¿vale? Hay una frase muy de madre, que no sé si vuestras madres dirán, pero cuando tú empiezas a pedir un montón de cosas, yo qué sé, imagínate que estás sentado en el sofá y no paras de pedirle a tu madre o a tu padre que te traigan esto, que te traigan lo otro, que te ayuden con esto, que te ayuden con otro. Pues hay una frase muy de madre que es que tú necesitas un séquito, necesitas a un montón de gente a tu alrededor. Bueno, pues todo ese séquito o esa gente que los reyes necesitan alrededor son esos funcionarios, ¿vale? Que le ayudan básicamente a todo. Y por supuesto el rey necesita también un ejército que le defienda en caso de ataque, que proteja su territorio, ¿vale? La segunda característica es la sociedad. La sociedad es muy jerarquizada. Eso quiere decir, la sociedad tiene forma de pirámide casi siempre, ¿vale? Quiere decir, si pensáis en una pirámide o en un triángulo, la parte de arriba es muy estrechita, ¿vale? La población está organizada y hay una minoría, una parte muy pequeña que está en la parte de arriba de la pirámide, o sea, que vive muy bien, que vive de lujo, que tiene riquezas, que tiene la mayoría de las tierras, ¿vale? Y luego, a partir de ese primer cachito de la pirámide, se desarrolla una serie de gente que es pues eso. Aquí he puesto minoría, ¿eh? Cuidado. He puesto y una minoría sometida. Esta palabra minoría está mal puesta, es un error mío, es mayoría, ¿vale? Hay una mayoría que está sometida, que no tiene privilegios, que no vive bien, que bueno, que ya lo veremos incluso, ¿eh? Veremos que hay esclavos, etcétera. Bueno, y la tercera característica es que estas primeras civilizaciones construyen grandes obras. Los reyes utilizan el arte y sobre todo la arquitectura para adorarse a sí mismos, básicamente, para demostrarle al mundo y así a la historia cuál fue su influencia y su poder. Cuanto más grande sea un edificio, cuanto más colosal, cuanto más dorado, cuanto más ricos sean sus materiales, pues mayor vanidad. Es decir, cuanto más grande y monumental sea el edificio, pues la gente va a leerlo como que más potente y más fuerte y más rico era ese emperador o ese rey, ¿vale? Entonces usan el arte y la arquitectura sobre todo en su, pues para su causa, ¿vale? Para demostrar su poder. Dice, también potenciaron la construcción de canales que llevaban agua a tierras hasta entonces secas y como consecuencia aumentan las cosechas. Hay lugares de todos estos que os he enseñado aquí. Fijaros que
hoy en día no. Esta zona climática del mundo tiene un clima bastante desértico, un clima bastante árido, seco, ¿vale? Bueno, pues gracias a la construcción de canales, pudo llegar el agua a otros sitios y las cosechas aumentaron. Y si aumentan las cosechas, aumenta la pasta, ¿vale? Eso tenerlo claro. Bueno, y aquí tenemos una foto que recoge esas tres características de las que os acabo de hablar. Hay un poder siempre muy estructurado. Hay siempre un faraón, siempre hay un rey, hay un emperador que rige todo, ¿vale? Lo que os decía, un poder político muy fuerte. Esa sería la primera característica. Esto es de repaso. La segunda, la sociedad jerarquizada. Por ejemplo, esta corresponde a Egipto. Hay un faraón, hay nobles, hay unos soldados y esta gente es privilegiada y vive muy bien. Es una minoría, pero toda esta gente ya, pues, es una mayoría que está sometida y tiene que hacer lo que diga este de aquí, ¿vale? En Mesopotamia, por ejemplo, en verde, este es Kefren, es un faraón de Egipto, ¿vale? Este creo que es Asurnasirpal, sí, creo que es un rey persa, un rey de Mesopotamia, ¿vale? Pero bueno, da igual, el nombre no hace falta que, obviamente, que os lo aprendáis. Simplemente que me escuchéis, como digo. Y la tercera característica son las grandes obras monumentales que se hacen. Por ejemplo, todo el mundo conoce las pirámides de Egipto o esta es menos conocida, pero es la puerta de Istar, la puerta que daba eh, acceso a Babilonia. Bien, sabéis que la historia, cuando empezamos el bloque de la historia, a hablar de prehistoria y todo esto, que ya justo nos tuvimos que ir a casa, pero bueno, sabéis que yo insistía en que la historia todo el rato tiene que responder a dónde y cuándo. Dónde sobre todo es geografía y cuándo es más historia, ¿vale? Por eso la asignatura se llama así, ¿vale? Si empezamos a hablar de Mesopotamia, tenemos que ubicarnos y saber de qué lugar estamos hablando. Hay que situarla en el mapa. Entonces, ¿dónde? Mesopotamia, ¿dónde? Bueno, pues dice, Mesopotamia significa entre ríos y recibe este nombre porque su territorio estaba entre los ríos Tigris y Éufrates, en Próximo Oriente. Ya lo hemos visto antes, ¿vale? Pero bueno, aquí lo tenéis también. Dice, la región mesopotámica era árida, era muy seca, pero la construcción de canales permitió un intenso desarrollo de la agricultura. Los canales llevaron el agua a todas las partes de Mesopotamia y eso hizo que se pudiera desarrollar la agricultura y hubiera una civilización muy próspera. Dice, su situación geográfica la convirtió además en una región clave para el comercio entre Asia Menor, el mar Mediterráneo y Siria. Mirad, me voy a ir al mapa de antes para que veáis dónde está Mesopotamia. Mesopotamia está muy bien situada porque se conecta con Siria, que estaría aquí, se conecta con Asia Menor. Asia Menor básicamente es esta zona de Asia, ¿vale? Esta zona de aquí. Y se conecta también con la parte de Europa, con todo el mar Mediterráneo. Por tanto, tienen una situación muy privilegiada, muy estratégica, en la que, bueno, pues van a poder hacer comercio con un montón de gente. Están como en la puerta de tres continentes, en la puerta de Asia, en la puerta de Europa y en la puerta de África, como veis, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre? Pues que Mesopotamia estaba dividida en dos regiones. Esto es un poco más complicado porque Mesopotamia tiene muchísimos pueblos o regiones. Tenemos, en concreto, el libro nos dice que destaquemos dos. Una de ellas va a ser Asiria, esta de aquí, donde los habitantes que viven en Asiria se les va a llamar asirios, y otra va a ser Caldea. Caldea, donde las ciudades más importantes son Ur, sobre todo Ur, vamos a hablar bastante, y de Uruk. Bueno, Uruk también es importante, pero sobre todo vamos a hablar de Ur. Caldea es una región que está al sur de Mesopotamia. Todo esto estoy hablando en presente, pero obviamente es pasado, es historia, ¿vale? Estaba al sur y estaba habitada por dos pueblos importantes que eran sumerios y acadios. Hay gente que los llama arcadios, pero los llama mal. No se llaman arcadios, se llama acadios, sin R, ¿vale? Acadios.
Y otra de las grandes preguntas de la historia, ¿cuándo se da esta civilización de Mesopotamia? Chicos, esto, sobre todo las fechas, etcétera, no, obviamente no os lo aprendáis, ¿vale? Esto sí que no, o sea, esta diapositiva. El resto, pues más o menos la podéis repasar, las podéis entender mejor, ¿vale? Pero esta entiendo que es bastante más difícil, así que yo os la voy a contar, como digo, pero de esta no hay que memorizar absolutamente nada, de esta en concreto, ¿vale? Dice, los sumerios, acadios, perdón, y asirios se alternaron en el poder, ¿vale? Dice, durante el tercer milenio antes de Cristo, los sumerios construyeron las primeras ciudades-estado, como por ejemplo Uruk y Ur. Os he dicho que íbamos a hablar de ellas, ¿vale? Dice, estas ciudades eran independientes entre sí. Algunas se expandieron y dominaron a otras. ¿Qué pasa después en la segunda fase? Mirad, la primera fase, los sumerios tienen el control. Aquí lo veis, ¿vale? En este eje cronológico que lo he sacado de vuestro libro, ¿vale? Segunda fase, hacia el año 2300, los acadios, al mando de un rey que se llama Sargón, invadieron las ciudades-estados sumerias y fundaron el Imperio Acadio. Bueno, pues segunda fase de la historia de Mesopotamia, Imperio Acadio. Tercera fase, dice más tarde, la hegemonía. Hegemonía quiere decir poder, ¿vale? La hegemonía, el poder, pasó a la ciudad de Babilonia, gobernada por Hammurabi. Este señor sí es importante, que nos quedemos con la copla. La ciudad de Babilonia se funda y está gobernada por Hammurabi, quien fundó este imperio babilónico. Así que tercera fase de la historia de Mesopotamia, imperio babilónico. Aquí la tenéis. Dice, el último gran dominio correspondió a los asirios, quienes conquistaron casi toda Mesopotamia bajo el mando de un señor que tiene un nombre muy sencillito, Asurbanipal, ¿vale? Que, si os acordáis, es el que os he dicho que era este, Asurbanipal, ¿vale? Asurbanipal. Lo podéis apuntar en esos nombres que podéis ponerle el día de mañana a vuestros hijos. Asurbanipal es un nombre, bueno, bastante chulo. Y por último, el imperio asirio, ¿vale? Y por último, viene un imperio que duró muy poquito en el tiempo, como veis aquí, que es el imperio neobabilónico, en el que se impusieron los caldeos. Dice, el rey más destacado fue Nabucodonosor II. Bueno, pues esto lo menciona el libro, así os lo estoy explicando, ¿vale? Pero entiendo que es bastante complicado, ¿vale? Dice, en el siglo VI, claro, obviamente el imperio de Mesopotamia, la civilización mesopotámica desaparece. ¿Cuándo desaparece? Pues cuando en el siglo VI a.C. los persas invadieron Asiria y Caldea y acabó con la civilización mesopotámica, ¿vale? Como veis, en el siglo VI, en el año 539, llegan los persas y se acabó Mesopotamia, ¿vale? Esto es otro mapa, es el mismo mapa de antes, de hecho, que habla de todo esto, de todos estos imperios y esta evolución política que hay, ¿vale? Pero sin más, no, nada interesante. Otro que habla de lo mismo, ¿vale? Yo sabéis que siempre os pongo cosas para que para que las curioseéis, las tengáis ahí, ¿vale? Y hemos hablado de ciudades-estado, ¿vale? No sé si sabéis lo que son las ciudades-estado, pero como curiosidad, solo como curiosidad, os cuento que las ciudades-estado estaban defendidas por murallas, obviamente, y alrededor de ellas estaban los campos de cultivo, ¿vale? Si os fijáis, esto sería la muralla, una rampa que da acceso a la muralla, la gran puerta de Istar, ¿vale? Que da lugar a, bueno, pues que te permite el acceso a la ciudad y luego un templo destacadísimo de la civilización mesopotámica que ya vamos a ver, supongo que ya lo habréis visto algunos, esto, ¿sabéis cómo se llama? Sí, ¿no? Lo resuelvo yo, ¿vale? Se llama Zigurat, con Z. Dice, en el centro de la ciudad se encontraba el templo controlado por los sacerdotes y la ciudad-estado estaba gobernada por un rey que tenía, como hemos dicho antes, el poder político y militar, incluso religioso, ¿vale? Dentro de esa ciudad que os acabo de enseñar, de estas ciudades-estado,
vive un montón de gente. Hay un entramado de gente que vive aquí, que forma esa población y que se le llama sociedad, ¿vale? La sociedad mesopotámica está dividida claramente en dos grupos. Por un lado están los privilegiados, que son los que viven genial, y por otro lado están el resto de población, que vamos a ver que no viven tan bien. Los grupos privilegiados, esta gente, tienen todos los derechos y poseen la mayor parte de las riquezas. O sea, estupendo, ¿vale? Tienen básicamente todo lo que se necesita. En la cúspide de toda esta pirámide, ¿quién va a estar? Pues va a estar el rey. El rey. Y alrededor del rey, bueno, el rey sabéis que es el que tiene todo el poder, ¿vale? Y también tiene el poder religioso, ¿vale? Al lado del rey, justo a su lado, ¿quién va a estar? La aristocracia. ¿Quién es esa aristocracia? Pues obviamente la familia del rey y la nobleza. O sea, el rey está aquí, pero al lado del rey va a estar pues su esposa, la reina, van a estar sus hijos, van a estar sus familiares más directos, van a estar todo ese séquito o esos funcionarios que necesita, etcétera, ¿vale? Y esa gente se le llama aristocracia o también les podéis llamar nobleza. Esta gente concentra muchísima riqueza. La mayor parte de las tierras que hay alrededor de las ciudades, ¿vale? Las tierras, los campos de cultivo que hay fuera de las ciudades, fuera de las murallas, pertenecen la gran mayoría a esta nobleza, ¿vale? Bajamos un escalón más y vemos que tenemos a los sacerdotes. Estos sacerdotes se encargan de tener contentos a los dioses, básicamente. Hacen sacrificios, rezan constantemente, recogen todos los... Porque en Mesopotamia, igual que en Egipto, la población que prácticamente tiene muy poco, es capaz de depositar a las puertas de los templos, aquí, a las puertas de los templos, mucha población va y deja alimentos, ¿vale? Para satisfacer a los dioses. Los dioses en Mesopotamia tienen pasiones. El ratón mío se ha vuelto loco. ¿Veis que no para de moverse? Pues os prometo que yo no estoy tocando. No sé, me estoy asustando y todo. Bueno, voy a desconectarlo. Bueno, pues eso, que mucha gente acude a los templos y deja alimentos para los dioses. Los sacerdotes se encargan de eso, de recoger esos alimentos, de rezar, de tener contentos a los dioses en general. ¿Vale? Viven en los templos, como os he dicho, se encargan de los rituales religiosos y también tienen mucha riqueza, tienen tierras, tienen talleres y colaboran con el gobierno. Si el rey necesita cierto consejo, pues los sacerdotes siempre están ahí para dar su punto de vista espiritual, ¿vale? Fijaros que los sacerdotes están en el segundo escalón o en el tercero, depende de cómo lo queráis ver, ¿vale? Pero están ahí, muy cerquita del rey, ¿vale? Y luego tenemos escribas que son funcionarios. Estos escribas saben leer, saben escribir y saben contar. La importancia de leer, de escribir y de saber operar, hacer operaciones matemáticas en la sociedad, fijaros que en la sociedad mesopotámica casi todo el mundo es analfabeto, por tanto esta gente son prácticamente dioses, porque saben, a estos son a los que nadie les engaña, ¿vale? Controlan, por tanto, la calidad de los productos, anotan qué productos hay en los archivos reales, qué productos no hay, qué cantidad se produce de alimento o de producto por cada trabajador. Y esta gente, obviamente, como os digo, tienen muchísimo poder porque en esa época la mayoría son muy privilegiados porque la mayoría de la gente era analfabeta. Aquí tenéis, aquí en este escalón estarían los escribas. ¿Veis que esta figura sedente quiere decir que está sentada con los brazos en cruz, con los brazos, perdón, con las piernas así cruzadas? Es un escriba, ¿vale? Son los funcionarios reales, los que están ahí cerca también, están privilegiados, ¿vale? Y a partir de ahí, estos serían los privilegiados y a partir de ahí, pues ya estaría el resto de la población. ¿Qué pasa con el resto de la población? Que pueden ser libres si tienen ciertos derechos o van a estar esclavizados, es decir, no tienen derechos y son propiedad de otras personas. Sí, sí, propiedad de otras personas. O sea, en la sociedad mesopotámica podías, si tenías mucho poder, podías tener a tu propio esclavo.
una cosa horrorosa, una cosa que obviamente está muy lejos de lo que nosotros consideramos cívico, pero así era. Hay gente que tenía esclavos y podían hacer con ellos lo que quisieran. Porque ni siquiera son considerados como humanos, son considerados pues como propiedad, ¿vale? Dice, toda la población mesopotámica, tanto libre como esclava, trabajaba, aquí me falta una A, para el palacio del rey o para los templos de este. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos o campesinos o artesanos, ¿vale? ¿A qué se dedica un campesino? Pues obviamente a trabajar la tierra. Fuera de las murallas, todas esas tierras pertenecen al rey y tienen que ser cosechadas. Entonces, estos campesinos trabajan en esas tierras y a cambio de trabajar sus tierras, le tienen que dar una parte de la cosecha. Obviamente podéis entender que los instrumentos que utilizan en Mesopotamia son súper rudimentarios, súper antiguos, ¿vale? Eh, pues nada, básicamente palos, ¿vale? O sea, cosas muy rudimentarias. Y cultivaban cereales y legumbres, sobre todo. Los artesanos que hacen, pues trabajan en los talleres y hay distintos tipos de artesano. Hay gente que se dedica a tejer y a producir, pues eso, trajes, vestidos, todo lo que tiene que ver con la industria textil, ¿vale? Pero obviamente es a mano. Hay carpinteros también, hay orfebres. Los orfebres se encargan de hacer, pues eso, orfebrería. Orfebrería es básicamente hacer collares, hacer pendientes, es decir, trabajar los metales, fundirlos y incrustarles a veces piedras preciosas, ¿vale? Lo que sería una joyería, pero para nada fina, o sea, muy rudimentaria, muy antigua. Y también había perfumistas, ¿vale? Gente que con esencias, pues mezclaba especias, etcétera, y hacían perfumes. Importante que tengáis claro que las mujeres de Mesopotamia estaban sometidas a la autoridad de los varones. No podían hacer nada sin el permiso de o bien de su padre o después, cuando la mujer crecía y se casaba, pues tenía que pedir permiso para todo a su marido. Las mujeres en Mesopotamia sí que podían, por ejemplo, tener un puesto en el mercado, vender, cultivar, podían hacer lo que fuera, ¿vale? Eran, entre comillas, bueno, no eran libres, ¿vale? Pero quiero decir que podían hacer lo que fuera, pero siempre que tuvieran el permiso de su padre o de su marido, ¿vale? Y si trabajaban estas mujeres, pues el salario que cobraban era muchísimo menos, incluso menos de la mitad que el de un hombre, ¿vale? Así que bueno, fijaros que todos esos campesinos o artesanos estarían en esta parte del pueblo, en esta parte de la pirámide, y en el último escalón estarían los esclavos. Aquí tenéis más información, ¿vale? Dice, los esclavos eran prisioneros de guerra obligados a trabajar en las grandes obras de ingeniería y en este grupo se encontraban también unos que se llamaban los meskin, que eran esclavos que habían comprado su libertad a quienes se les consideraba hombres insignificantes. Es decir, si un esclavo compraba la libertad a través de dinero y alcanzaba a ser un hombre libre, como ya había sido esclavo, ya tenía ese peso de la esclavitud de por vida y se le consideraba, aunque fuera libre, un hombre insignificante. Tristísimo. ¿Vale? Bueno, chicos, voy a parar aquí porque llevo media horita de vídeo y creo que es suficiente, ¿vale? El próximo día os cuento un poquito más de religión y de arte del mundo de Mesopotamia, ¿vale? Lo dicho, chicos y chicas, escucharlo, ¿vale? Comprenderlo. Mirar bien, pues eso, las fotos que tenéis en el PowerPoint, el vídeo, ¿vale? Lo repasáis una y otra vez y ya está, simplemente es eso. Haremos como mucho, ya os digo, haremos algún Triventi que otro, haremos algún proyecto y ya está, y con eso tendréis la nota de la tercera evaluación. Pensar que lo que habéis hecho en la prehistoria ya sirve, ¿vale? O sea, ya tenéis, los que lo estáis haciendo muy bien, ya tenéis la mitad del camino hecho, ¿vale? Y bueno, pues estos temas los vamos a dar así un poquito por encima para que el año que viene no estemos tan pez. Y todavía estamos en abril, así que bueno, pues tenemos un poco de tiempo, ¿vale?
Así que nada, chicos, cualquier duda, cualquier cosa, lo de siempre, comentarios y ya está, ¿vale? O al mail, ¿vale, chicos? Venga, me despido, chao, un abrazo a todos.